La pintura me ha ido llevando a otras expresiones plásticas, aunque realizo obras que tienen que ver con el lenguaje pictórico, me interesan mucho materiales cotidianos, cintas, hilos, cuerdas, elementos sencillos que a la vez pueden tener un resultado plástico interesante si eres capaz de transmitir un potencial poético. Entonces el hecho de coger un elemento sencillo como es una cinta y crear todo un tejido me remite a todos estos entramados que forman parte del lenguaje iconográfico de nuestra sociedad, ¿no? Tengo una idea general de cómo voy a hacer la obra, digamos que la base estructural sí la tengo clara, pero una vez que me pongo a realizar la obra me gusta dejar fluir el azar. Entonces yo voy construyendo y a medida que voy trabajando me va sugiriendo pues añadir más cintas, crear una trama más densa y aparecen pues elementos que en esos momentos me interesa reivindicar, como son los espacios interiores. No solo me interesa la superficie, sino que la superficie puede funcionar como un elemento de atracción al espectador, pero lo que sí que quiero es que el espectador intuya que hay otro espacio. Me dejo llevar mucho por el momento, por la situación, por el color, por el material, por cómo se va configurando la obra. Entonces se establece un diálogo directo que nos vamos como ayudando mutuamente, la obra y yo. Pues un proceso, digamos, de estar alerta, ¿no? Entonces durante todo ese proceso pasan cosas muy vivenciales que lo puedes relacionar pues hasta con propias experiencias de la vida, ¿no? Ella es capaz mentalmente de trabajar un cuadro, incluso en casa, o leyendo pues una poesía, viendo una buena película, o una buena música, o incluso a veces tejiendo esas formas que tú a veces te has llevado a casa porque es un proceso también lento, ¿no? A mí lo que me gusta de Carmen es que ella cómo va fluyendo todo este proceso como de capas y capas y cómo va generando como un misterio interior que hay aquí, cómo se va viendo planos y planos y planos que son como sentimientos como de tiempo, porque es todo un proceso que ni siquiera ella misma sabe cómo va a acabar la propia pieza, ¿no? Porque es la pieza la que le va diciendo cosas, ¿no? Entonces, a través de todo este tiempo y todos estos espacios que se van como entrelazando, vas generando como un misterio, ¿no? A pesar de que el trabajo del artista a veces es un trabajo en solitario, aislado, y que ese aspecto es duro, el hecho de convivir juntos en un mismo espacio lo que hace es que tengamos un diálogo, y esto sí que hace que en la obra de cada uno, de alguna manera, exista la opinión del otro. El tejer te conduce a ir construyendo y más, y en este caso pues me remito a la idea del tejido como algo que quieres atrapar a través de esos hilos, un poco ese espacio, ese ideal de infinito. Hay obras que hay que dejarlas durante un tiempo, volver a ellas, volvértelas a mirar, y hay obras que sabes que lo que has dicho ya lo has tenido que decir, que es mejor dejarlas.